Que es lo que hoy toca el ejercicio 5.137 que dice: el BJT en el circuito de la figura 5.137 tiene una beta igual a 100. A. Encuentre la corriente del colector DC y el voltaje del colector DC. B. Reemplace el transistor por su modelo T. Dibuje el equivalente en pequeña señal y analice el circuito resultante para determinar la ganancia de voltaje VO entre VI. ¿Vale? Entonces vamos a empezar analizando en DC. Sabemos que en DC los capacitores se vuelven un circuito abierto. ¿Vale? Entonces nos va a quedar el circuito de la siguiente manera. ¿Sí o no? Para empezar analizando, vamos a hacer aquí un LCK. ¿Verdad? Aquí tenemos esa corriente que entra de 0.5. Tenemos esa corriente aquí IB. Tenemos esa corriente aquí IC. ¿Verdad? Si hacemos un LCK, ahí tenemos menos 0.5 más IB más IC es igual a 0. ¿Sí o no? Sabemos que IB más IC es igual a Y. ¿Verdad? Entonces nos va a quedar menos 0.5 más Y es igual a 0. Entonces Y va a ser igual a 0.5 miliamperios. Entonces la corriente del colector va a ser igual a alfa Y, va a ser igual a 0.5 por 100 entre 101. Eso va a ser igual a 0.495 miliamperios. ¿Verdad? Entonces el voltaje del colector, voy a borrar esto aquí. El voltaje del colector, vamos a cambiar de color también. El voltaje del colector va a ser igual al voltaje de la base más el voltaje que hay que se queda en esa resistencia de 300 kilo ohmios, ¿verdad? Vamos a buscar el voltaje de la base. Va a ser igual al voltaje del emisor más 0.7. El voltaje del emisor va a ser igual a la corriente del emisor de 0.5 por la resistencia de 0.25 más 0.7. Eso va a ser igual a 0.82 voltios. Entonces el voltaje del colector va a ser igual a el voltaje de la base, lo dijimos, 0.82 más el voltaje que hay en esta resistencia, ¿verdad? De 300K, que va a ser igual al voltaje a la corriente de la base por los 300 kilo ohmios, ¿verdad? 0.82 más 300 kilo ohmios por la corriente de la base, que va a ser igual a la corriente del colector entre beta. Entonces va a ser igual a 0.495 entre 100. Va a ser igual a 300 por 0.495 entre 100. Eso va a ser igual a 2.305 voltios. ¿Verdad? Ahora vamos a buscar los parámetros para el modelo T. Vamos a empezar con GM. Vamos a cambiar de color para buscar GM. Vamos a ponerlo negro. ¿Verdad? GM es igual a C entre VT. Va a ser igual a 0.495 entre 0.025. Eso va a ser igual a 19.8 miliamperios por voltio. R es igual a a alfa entre GM. Alfa entre GM es igual a 0.99 entre 19.8. Va a ser igual a 0.05 kilo ohmios. ¿Verdad? Ahora vamos a proceder a analizar en AC. ¿Verdad? En AC los capacitores se ven un cortocircuito y las fuentes en DC se van a apagar. Si no, la única fuente de DC que tenemos es esta, entonces la fuente de DC se va a apagar. Como cuando una fuente de corriente se apaga, ¿verdad? Vamos a tener un circuito abierto, entonces esa rama se va. Y vamos a tener esta rama conectada aquí al colector. ¿Verdad? Vamos a tener esta rama también conectada aquí, que nos va a quedar de esa manera. Entonces vamos a hacer un modelo T, ¿verdad? Aquí
¿verdad? Teniendo en cuenta, vamos a marcarlo para que se vea, ¿verdad? Aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos el colector, aquí tenemos la base, aquí tenemos el emisor, ¿verdad? Cuando hagamos el modelo T nos va a quedar de esa manera. Déjame, ¿verdad? Aquí tenemos la base, el transistor, aquí tenemos el colector y aquí tenemos el emisor, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener también el voltaje de salida. Entonces si nos fijamos vamos a tener dos nodos, vamos a tener este nodo de aquí, ¿verdad? Y vamos a tener este nodo de aquí, pero en este nodo ya tenemos el voltaje que es VS, porque la fuente VS está directamente conectada al nodo. Entonces nada más vamos a tener que analizar este nodo, ¿sí o no? Entonces si hacemos un LSK en ese nodo, vamos a escribirlo de color negro, ¿verdad? Que vamos a tener VO entre 30 más VO menos VI entre 300 más MVP igual a 0, ¿verdad? GM dijimos que son 19.8. Vamos a buscar VP ahora, ¿sí o no? Vamos a ponerlo de color azul. VP, aquí tenemos, ¿verdad? VS tenemos que estar conectado aquí a este nodo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos VS. Entonces si queremos buscar VP teniendo VS, podemos hacer un divisor de tensión, ¿verdad? VP va a ser igual a VS por 0.05 entre la suma de las dos, 0.3. Eso va a ser igual a VS entre 6. ¿Verdad? Entonces metemos eso aquí, ¿verdad? Nos va a quedar VO entre 30 más VO menos VI entre 300 más 19.8 por VS entre 6 igual a 0, ¿verdad? Si resolvemos esa ecuación, ¿verdad? Nos va a quedar que VO va a ser igual a menos 90 VI. Entonces VO entre VI va a ser igual a menos 90 voltios por voltio. Eso sería todo por este ejercicio y nos vemos en un próximo video.